La historia de Noé, el hombre que caminó con Dios y el hombre a quien usó para salvar a la humanidad, la vamos a dividir en dos partes y a continuación comenzaremos con la primera. Hubo un tiempo en que la tierra estaba llena de gente, pero vacía de Dios. Las generaciones se multiplicaban, las ciudades crecían, las voces humanas llenaban los caminos, pero el cielo contemplaba en silencio una creación que se alejaba de su propósito original. La humanidad, creada para reflejar la imagen del Creador, había comenzado a deformarla, torcerla, ignorarla. No fue un cambio repentino, fue una deriva lenta, constante, casi imperceptible al principio, pero devastadora al final. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. El relato bíblico no presenta un mundo inocente que de pronto cayó, sino una humanidad que insistió en apartarse. Dios, que ve más allá de las apariencias, no juzga por rumores ni por impresiones pasajeras. Él observa los pensamientos, las intenciones, los deseos ocultos del corazón. Y lo que vio no fue bueno. La Escritura dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. No se trata solo de acciones externas, sino de una corrupción interior. El problema no era únicamente lo que el hombre hacía, sino lo que el hombre amaba, pensaba y anhelaba. El pecado ya no era una excepción, se había convertido en una norma aceptada. La violencia llenaba la tierra. No era un evento aislado, sino una atmósfera. La vida humana había perdido su valor. El prójimo ya no era visto como imagen de Dios, sino como obstáculo, amenaza o instrumento. Donde debía haber justicia, había abuso. Donde debía haber misericordia, había crueldad. Donde debía haber temor de Dios, había arrogancia. Y en medio de ese escenario oscuro, el texto bíblico hace una afirmación que estremece. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No es una expresión de debilidad divina, sino una revelación profunda del carácter de Dios. El Creador no es indiferente al pecado, no observa el sufrimiento humano con frialdad. El dolor de Dios revela que el pecado no solo destruye al hombre, sino que hiere el corazón del Creador. Dios no se complace en el juicio. El juicio es su respuesta justa cuando la maldad alcanza un punto irreversible. El texto no describe a un Dios impulsivo, sino a un Dios paciente que ha observado durante generaciones. Sin embargo, llega un momento en que la corrupción amenaza con destruir completamente el propósito de la creación. Cuando el mal se vuelve total, el juicio se vuelve necesario. Pero entonces, en medio de ese panorama desolador, aparece una frase que cambia el rumbo de la historia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No fue el mundo entero. No fue una multitud. Fue un hombre. Un solo nombre resalta en medio de una humanidad caída. Noé no es presentado como un héroe ruidoso ni como un reformador público. La Biblia no dice que predicara multitudes ni que liderará movimientos. Dice algo mucho más profundo. Caminó con Dios. La gracia no significa que Noé fuera perfecto sin pecado, sino que vivía en una relación correcta con Dios. En una generación torcida, Noé decidió caminar en dirección opuesta. Mientras otros se dejaban arrastrar por la corriente de la época, él eligió obedecer a Dios en lo cotidiano, en lo privado, en lo silencioso. La Escritura lo describe como varón justo, perfecto en sus generaciones. Esto no habla de ausencia de errores, sino de integridad. Noé no vivía una doble vida. No adoraba a Dios con los labios mientras su corazón estaba lejos. Su justicia no era comparativa, sino relacional, estaba alineado con la voluntad de Dios. Caminar con Dios implica constancia. No es una experiencia emocional ocasional, sino una relación diaria. Implica escuchar a Dios cuando nadie más lo hace, obedecer cuando no es popular, confiar cuando no hay señales visibles. Noé caminó con Dios cuando el resto del mundo caminaba hacia su propia destrucción. Dios vio la tierra nuevamente. El texto repite que estaba corrompida, que toda carne había corrompido su camino. La repetición no es redundante, es enfática. La corrupción era total. No quedaba esperanza en los sistemas humanos, ni en la cultura, ni en la moral colectiva. La esperanza no estaba en el mundo, sino en la gracia de Dios obrando en un hombre fiel. Entonces Dios habló. No habló a la multitud.
No anunció su decisión en las plazas públicas. Habló a Noé. Le reveló lo que iba a hacer. Dios comparte sus planes con aquellos que caminan con Él. La revelación no viene a los curiosos, sino a los obedientes. Dios le dijo que el fin de toda carne había llegado delante de Él, porque la tierra estaba llena de violencia. La frase es solemne, pesada, definitiva. No es una amenaza vacía, es una declaración justa. Dios, como juez santo, anuncia el juicio, pero como Padre misericordioso, prepara un camino de salvación. Este primer capítulo de la vida de Noé no está marcado por el arca, ni por el diluvio, ni por los animales. Está marcado por algo más profundo, una relación con Dios en medio de un mundo corrupto. Antes de que Noé construyera un arca de madera, ya había construido una vida de obediencia. Antes de que Dios lo usara públicamente, Noé ya le había sido fiel en privado. El juicio que vendría no tomó por sorpresa a Dios. Fue la consecuencia de una humanidad que rechazó persistentemente la luz. Pero la gracia que alcanzó a Noé tampoco fue casualidad. Fue el fruto de una vida que decidió caminar con Dios cuando nadie más lo hacía. Este capítulo nos invita a detenernos y reflexionar. No vivimos tiempos muy distintos en esencia. La tecnología cambia, los nombres cambian, pero el corazón humano sigue enfrentando las mismas decisiones. Caminar con Dios o caminar según la corriente del mundo. Buscar la gracia divina o conformarse a la corrupción generalizada. Dios sigue mirando la tierra. Sigue observando los corazones. Y sigue buscando hombres y mujeres que, como Noé, decidan caminar con Él. No para escapar del mundo, sino para ser preservados por la gracia en medio de él. Después de que Dios miró la tierra y halló gracia en un hombre, la historia no avanzó con estruendo ni con señales visibles en el cielo. No hubo trompetas ni relámpagos. Hubo algo mucho más profundo, la voz de Dios hablando al corazón de un hombre dispuesto a escuchar. Dios no solo reveló a Noé lo que iba a hacer, también le confió lo que debía hacer. La revelación divina siempre viene acompañada de responsabilidad. Cuando Dios habla, no lo hace para satisfacer la curiosidad humana, sino para formar obediencia. Así, la gracia que Noé había hallado delante de Dios ahora se transformaba en una misión concreta. Dios dijo, «Hazte un arca». No fue una sugerencia, ni una idea abstracta, ni una metáfora espiritual. Fue una instrucción clara, específica y demandante. El arca no sería pequeña ni sencilla, sería una obra larga, costosa y, a los ojos humanos, absurda. Nunca antes había llovido de la manera que Dios estaba anunciando. No existía un antecedente que justificara tal construcción. Sin embargo, la obediencia no siempre necesita precedentes, necesita fe. Cada detalle fue dado por Dios. El material, las dimensiones, los compartimentos, la cubierta, la puerta. Nada quedó al azar. El Dios que iba a juzgar la tierra es el mismo Dios que planea cuidadosamente la salvación. El arca no nació de la imaginación de Noé, sino del diseño divino. Esto nos recuerda que la salvación siempre es iniciativa de Dios, no del hombre. Noé escuchó instrucciones que no solo requerían habilidad, sino perseverancia. Construir el arca no fue un acto momentáneo de entusiasmo espiritual, sino un compromiso prolongado. Día tras día, golpe tras golpe, viga tras viga, Noé avanzaba en obediencia mientras el mundo a su alrededor seguía indiferente. La Biblia no registra que Noé discutiera con Dios. No hay preguntas, ni objeciones, ni negociaciones. El texto es sencillo y poderoso. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En esa frase se esconde una fe madura, una confianza profunda. Noé no necesitó entenderlo todo para obedecerlo todo. Mientras Noé construía el arca, la vida seguía su curso normal para los demás. Las personas comían, bebían, se casaban, construían sus propios proyectos. Nadie parecía alarmado. La advertencia divina no era popular. El mensaje de juicio nunca lo ha sido. Sin embargo, la obediencia de Noé no dependía de la aprobación humana, sino de la fidelidad a Dios. Construir el arca debió haber sido una predicación silenciosa. Cada martillazo era un testimonio. Cada tabla levantada hablaba de una convicción interna. Noé no necesitó levantar la voz, su obediencia hablaba por él. En un mundo que ignoraba a Dios, un hombre estaba edificando algo que no tenía sentido inmediato, pero que tendría consecuencias eternas. La fe de Noé no fue pasiva. No fue solo creer en el corazón,
sino actuar con las manos. La fe bíblica siempre se expresa en obediencia concreta. Noé creyó a Dios, y esa fe se tradujo en trabajo, disciplina y constancia. No fue una fe espectacular, fue una fe perseverante. Dios también habló de un pacto. En medio del anuncio de juicio, Dios reveló una promesa. La palabra pacto aparece como un rayo de esperanza. Dios no solo iba a preservar a Noé, sino a establecer una relación duradera. La obediencia de Noé no era el medio para ganar el favor de Dios, sino la respuesta a una gracia ya concedida. Noé no caminó solo. Su familia fue incluida en la promesa. Esto nos recuerda que la fidelidad de un hombre puede traer bendición a su casa. La obediencia personal tiene impacto generacional. Dios ve al individuo, pero también considera el alcance de su fe. Cada día que Noé trabajaba en el arca era un día más de paciencia divina. Dios seguía dando tiempo. La construcción del arca no fue solo un acto de salvación, sino también una extensión de la misericordia de Dios hacia una humanidad que aún tenía oportunidad de arrepentirse. El juicio no vino de inmediato. La gracia se extendió mientras el arca se levantaba. Noé trabajó sin aplausos, sin reconocimiento, sin resultados visibles inmediatos. No vio lluvia. No vio señales. Vio madera, herramientas y un mandato divino. Pero eso fue suficiente. La obediencia no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre produce frutos eternos. Este capítulo nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia obediencia. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide algo que no entendemos completamente? ¿Seguimos adelante cuando el mundo no valida nuestra fe? ¿Persistimos cuando el llamado es largo y silencioso? Noé nos enseña que la obediencia no es un acto heroico aislado, sino una vida entera alineada con la voluntad de Dios. El arca no se construyó en un día, y la fe tampoco se forma en un momento. Se edifica lentamente, en la constancia diaria, en la fidelidad a lo que Dios ha dicho. Antes de que las aguas cubrieran la tierra, antes de que los cielos se abrieran, ya había ocurrido el milagro más importante. Un hombre había decidido obedecer a Dios completamente. Ese fue el verdadero fundamento del arca. Con un hombre trabajando en silencio, confiando en la palabra de Dios, caminando por fe y no por vista. El mundo no lo entendía, pero el cielo lo observaba. Y en ese acto constante de obediencia, Dios estaba preparando la salvación. El primer capítulo de la vida de Noé nos recuerda que la historia de la salvación comienza mucho antes del milagro visible. Comienza en la fidelidad diaria, en la obediencia silenciosa, en un corazón que decide honrar a Dios aun cuando todo alrededor se desmorona. Y así, en medio de un mundo que había olvidado a su Creador, Dios encontró a un hombre que no lo había olvidado a él. Allí comenzó una historia de juicio y misericordia, de dolor y esperanza, de fin y nuevo comienzo. Pero todo empezó con una frase sencilla y eterna: Noé caminó con Dios, describiéndolo como un hombre justo, íntegro y obediente en medio de una generación corrupta. Así estamos llegando al final de la primera parte de nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.